2:43 de la tarde, seguimos aquí en compañía por la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en primera fila. El día de ayer, como pues ya usted debe saber, hubo dos eventos electorales. Uno convocado por el Consejo Nacional Electoral y que tenía que ver con un simulacro sobre la votación de la próxima Asamblea Nacional Constituyente que ha convocado el gobierno. Está para el 30 de julio esta votación. El otro evento, que por cierto no tuvo mayor cobertura por decisiones, por ejemplo, de Conatel, que obligaron a muchos medios de comunicación a no transmitir, por ejemplo, las cuñas para pues invitar a la gente a votar en esta consulta nacional organizada por la Mesa de la Unidad Democrática, en donde, según el primer boletín que se emitió el día de ayer, creo que hasta este momento no ha habido una actualización, con el 95% de las actas escrutadas, alrededor de 7.190.000 personas habían participado en este evento. Una frase que se repitió durante todo el día fue, bueno, no importa tanto la cifra, sino lo que la dirigencia política vaya a hacer con estos votos, con esta manifestación de voluntad popular. Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia, riesgo político, inteligencia de entorno y campañas electorales. Es politólogo de la UCB, especialista en finanzas públicas de la UCAP y especialista en gerencia pública de la UNIMED. Le damos la bienvenida a Osvaldo. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes y agradecido por la invitación. Agradecidos nosotros primero de escuchar de una voz experta cuál es su análisis de los resultados del día de ayer. Bueno, lo primero es que sí hay ya una actualización hace cerca de 15-20 minutos. El día de ayer 7.6 millones de personas de cierta manera se declararon en resistencia de manera abierta, frontal, y le dieron un mandato muy claro no solo a la dirigencia opositora, sino también al gobierno. Sí. Esto va en dos líneas de manera importante. La primera, de generar todas las condiciones para frenar, para retirar ese acto de votación de la Asamblea Nacional Constituyente, acto considerado ilegal, írrito por parte de la sociedad venezolana, y por otro lado también en función a la Asamblea Nacional de actuar en consecuencia de ese mandato, de la designación de las autoridades designadas. También hace unos minutos la Mesa de la Unidad, en vocería de Freddy Guevara, acaba de anunciar de cierta manera el arranque de estas actividades, primero con un tema muy fundamental, que es que mañana se recibe en la Asamblea Nacional los resultados de la comisión de postulaciones, que el viernes se van a designar los nuevos magistrados, y quizás el punto más importante tiene que ver el día jueves, con un paro que están convocando de 24 horas. Más allá de eso, el punto es que no fue un día electoral, fue un acto que representa parte de ese punto de quiebre, parte en el cual los venezolanos están gritando que se encuentran en resistencia y que a partir de allí están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para recobrar la libertad, que es un poco el objetivo que se han planteado desde hace más de 100 días. Analizando estas declaraciones, como usted bien lo indica, de Freddy Guevara hace pocos minutos, usted que pues es una autoridad en todo lo que tiene que ver con riesgo político, con inteligencia del entorno, con campañas electorales, ¿cuál cree usted que es el punto más importante de estas decisiones que se han anunciado al país el día de hoy? Mira, probablemente es la expectativa de dar la oportunidad al gobierno de tender un puente que está allí, un puente que efectivamente te puede permitir generar las condiciones de buscar una negociación que permita el desmontaje del modelo de gobierno que hasta ahora ha estado imperando. Quizás allí hay una oportunidad importante, un poco en función de lo dilatado, del tiempo, el compás de espera para activar estos mecanismos de hora cero. Pero lamentablemente también podemos ver en las diferentes narrativas de las otras facciones del gobierno que pareciera que hay la intención de dinamitar ese puente que pudiera comenzar a construirse. Luce bastante complejo, puesto que los escenarios lo que nos indican es que
que pudiera ir en dirección a un choque de trenes, a una escalada del conflicto, y que esto termine generando una situación todavía más adversa a la que actualmente se ha vivido en los últimos 100 días. Estamos conversando con Osvaldo Ramírez, consultor en estrategia y riesgo político, precisamente en esos escenarios en los que, por una parte, salta una palabra que puede, de cierta manera, incomodar a buena parte de los opositores, esa palabra negociación, ¿no? Que de alguna forma ha sido tan mal utilizada, sobre todo por los resultados concretos de estos llamados a diálogo a los que asistimos el año pasado. Y por la otra parte, pues el radicalismo que puede existir en buena parte del gobierno. Como usted bien lo indica, puede haber una vida hacia adelante. ¿Cómo ve usted los escenarios? ¿Hace algún balance? ¿Hace alguna, tal vez, predicción? Mira, lo fundamental es que el punto, hay uno, la oportunidad muy clara de, como te comentaba, de tender un puente y comenzar un proceso de generar un gobierno de unión nacional. Otro es que el gobierno o alguna facción del gobierno quiere imponerse por la vía del terror, por la vía del uso de hierro, de cierta forma, sí, tratando de apaciguar o de imponer, terminar de imponer un proyecto cuando no se cuenta con una mayoría clara que acompañe estas ideas y que apoye de cierta manera esto que está prácticamente muriendo. Y por otro lado, la probabilidad es que la gente interprete, que quizás es el escenario más complejo, que la gente interprete que la clase política no está apta, y comienza un proceso de anarquía, en donde literalmente la gente desconozca la clase política de cualquiera, tanto el del poder constituido como el que está gobernando, como de los aspirantes al poder, y que esto termine por generar un estado de crispación absoluta que derive en un caos generalizado. Claro, que esperamos que esto no sea el escenario, no sea lo que ocurre, y como bien usted lo indica, pues se abra algún puente en donde podamos alcanzar un entendimiento y que el país encuentre un camino en paz. Sí, y que yo creo que la jornada de ayer para mí tiene tres grandes lecturas importantes. Sí. La primera es que en el ADN político del venezolano todavía se apuesta a la votación, a las elecciones, como una vía para dirimir el conflicto. Lo segundo es que claramente llegó la hora de revisar el proceso electoral venezolano, desde un plan república, o sea, desde unas situaciones prácticamente paquidérmicas que lo que están generando burocracia y al final más costo de dinero para la nación, en función de despliegue de plan república, de una cantidad de asuntos en materia de captahuellas, etcétera. Y lo tercero, probablemente el rescate de la civilidad de la organización ciudadana, con todos sus bemoles, con todas las situaciones que en un momento determinado pudieron operar en contra, porque la realidad es que lo de ayer fue una protesta masiva de más de 7.6 millones de personas que lograron, contra viento y marea, lograr expresar una opinión muy clara, muy contundente. Claro, y lo más importante, el rol ciudadano, sobre todo en un país en donde el aspecto militarista ha invadido casi todos los espacios de la vida nacional, ¿no? Sí, por completo, y yo creo que eso es también de la lucha. Yo creo que en Venezuela hoy tú tienes dos grandes cosas, una lucha entre un viejo paradigma de hacer las cosas versus un nuevo paradigma de la política que está tratando de insurgir y de generar condiciones muy claras para tratar de romper con un pasado que termina siendo un ancla que permite que Venezuela avance. Y por el otro lado, la claridad muy cierta de que llegó la hora de la civilidad, llegó la hora del ciudadano, de un ciudadano que claramente ponga un freno a una bota, a un opresor, a una figura que literalmente termina generando frenos, llevando a Venezuela a una época prácticamente decimonónica, hace 150 años. Así es. Osvaldo Ramírez, consultor y estratega en riesgo político. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y feliz tarde. Igualmente. Era el consultor en estrategia y riesgo político Osvaldo Ramírez, quien nos conversaba un poco del análisis que hace de lo ocurrido el día de ayer en esta consulta, con muchos la califican esta gran protesta nacional.